y Dios le dijo a Moisés que buscara 70 ancianos del pueblo y que él iba a poner del espíritu que estaba en Moisés en ellos. Moisés hizo así. Se eligieron 70 ancianos, pero no todos llegaron a la reunión. Pero cuando Dios determinó enviar el Espíritu, poner el Espíritu que estaba en Moisés en esos hombres, dándole a ellos la misma capacidad que tenía Moisés para juzgar las situaciones en el pueblo, habían unos que no estaban en la congregación, sino que estaban en sus casas, y donde estaban empezaron a profetizar. La gente le llegó a Moisés y le dijo, allá hay unos que están profetizando. Y Moisés dijo, ustedes tienen celo de mí, ojalá toda la congregación de Israel profetizara y Dios pusiera su espíritu sobre todos. Ese fue el deseo de Moisés. Pero aquí encontramos que Dios le está diciendo a su pueblo, haré un pacto. Y en este pacto que voy a hacer, es un pacto que voy a hacer con cada persona. Voy a derramar mi Espíritu Santo no de manera colectiva, como esos 70 ancianos. Lo voy a derramar de manera personal en cada individuo. Y aparece varios pronombres que aparecen en singular: ti, tú, tus. Lo derramaré sobre ti, lo derramaré sobre tu hijo y lo derramaré sobre los hijos de tus hijos. Y luego encontramos que este pacto era un pacto eterno. El Espíritu Santo ya no iba a venir a capacitarte, a ayudarte, y se iba. Ahora Dios le dice, y esto será desde ahora y para siempre. Uno de los propósitos de la venida del Mesías a esta tierra era hacer que este pacto se hiciera efectivo. Cuando usted lee el libro de Isaías, encuentra un siervo del Señor. Lo ha leído, ¿verdad? Isaías 42, el siervo sufriente. Isaías 52, Isaías 53. Ese siervo no es Isaías. Isaías está profetizando del Mesías, del ungido que vendría. El siervo de Jehová, Isaías 49. Y ese siervo del Señor, él propiamente era la persona con la cual Dios haría ese pacto. Jesús es la persona con la cual el Padre haría ese pacto y enviaría al Espíritu Santo a nosotros. Y yo quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Jeremías también nos habla de cómo sería este pacto. Todo esto que le estoy diciendo está sentando las bases para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Dice Jeremías 31, del 31 al 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y luego vamos al libro de Hebreos en el capítulo 8, y el escritor hace referencia a este mismo pacto, indicando que el tiempo del Mesías, el tiempo de la venida de Cristo, fue el tiempo en que este pacto se cumplió. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice, porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La característica de este pacto, les dije que es que era personal. Dios le dice al profeta, voy a hacer un pacto nuevo. Y en este pacto, las palabras y el espíritu mío que está en ti, lo pondré en tu hijo, lo pondré en los hijos de tus hijos. Y aquí encontramos que Dios dice, nadie va a tener que enseñar a nadie, ni el más grande a los más pequeños, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones, y esto lo iba a hacer Dios a través del Espíritu Santo. Ahora en Isaías 44:3, Dios le dice a través del profeta Isaías al pueblo que este nuevo pacto sería como derramar agua sobre una tierra seca, sobre una tierra árida. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Ha visto usted una tierra árida? Una tierra que no produce nada. ¿Ha visto usted algo seco, cuarteado? Dios dijo, yo voy a derramar. No está diciendo, voy a tirar unas gotas, voy a rociar. Está diciendo lo que a usted le pasa cuando usted iba a echar un poquito de agua y se le volteó el balde. Y usted llenó todo eso de agua. Dios está diciendo, yo derramaré aguas sobre la tierra que está seca. Yo a veces escucho a las personas decir, no sé qué pasa, esto está muy seco, Dios no se está moviendo, no sé qué pasa aquí. Déjeme decirle, ese es el escenario perfecto para que el Espíritu Santo se derrame. Y aquí dice que Él lo va a hacer y dice que Él derramará su espíritu. ¿Qué es lo que va a derramar? Su espíritu sobre tu generación. ¿Qué generación es esta? La generación después de haber venido el Mesías, nuestra generación. Y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sabe qué son los renuevos? Cuando usted ve un árbol y dice le están naciendo hijos o tiene un brote, sus hijos son el renuevo, su descendencia es el renuevo. Es el mismo pacto que dice en el capítulo 59, mi espíritu que puse sobre ti, lo pondré sobre tus hijos. Aquí está diciendo, derramaré mi espíritu sobre esta generación y mi bendición sobre sus renuevos. El espíritu que pondré sobre ustedes, vendrá sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus nietos, desde ahora y para siempre. Es lo que Dios está diciendo. Y dice, después que Dios haga derramar este espíritu sobre esta tierra seca y árida, brotarán entre hierbas. Está diciendo, tu descendencia, tu renuevo van a brotar entre la hierba. Usted ve la hierba bajita y de pronto ve un árbol que sobresale de la hierba. ¿Qué está haciendo Dios? Haciéndolo sobresalir. Diciendo, tú no eres hierba, te estoy levantando. Y dice, brotarán entre hierbas como sauce en las riberas. Y cuando eso ocurra, cuando el Espíritu sea derramado, ¿qué va a pasar con esos renuevos, con esa descendencia, con esta generación bendita? El primero dirá, yo soy de Jehová. El segundo dirá, y yo me llamo Jacob. Y el tercero dirá, se apellidará con el nombre de Israel. Y usted dirá, hermana, ¿de qué me está hablando? Le estoy hablando que estamos a las puertas del derramamiento más grande del Espíritu Santo en la historia de la humanidad. Y aquí lo que está pasando es lo que Joel profetizó en el capítulo 2.
Joel dijo en el capítulo 2, versículo 28. Se me perdió Joel. Ya. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No, hermana. Tiene que usted ser un predicador, un apóstol, un pastor. Aquí dice sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Y profetizarán vuestros hijos. ¿Qué van a profetizar? Dios dijo, las palabras que puse en tu boca, las pondré en la boca de tus hijos. Ahora preste atención. Esto no es de hoy. Esto tiene tiempo ocurriendo. Desde que el Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan a Jerusalén, me esperan allá, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a poder hacer lo que yo les he mandado hacer, ir por todo el mundo. En Pentecostés se derramó el Espíritu Santo de una forma muy pequeña sobre 120 personas. ¿Y qué hicieron? Profetizaron. ¿Qué es profetizar? Hablar las palabras de Dios. En este tiempo hay mucha crítica en cuanto a hablar las palabras de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios está en su palabra. Y al enemigo no le conviene que usted lo resista. Pero aquí dice que cuando el Espíritu Santo venga, nuestros hijos profetizarán. Y es el mismo pacto venidero que describe al Mesías en el capítulo 61 de Isaías. En el capítulo 61, el profeta dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero si usted lee todo Isaías, se da cuenta que el profeta no está hablando de él. Isaías en su libro no habla nada de él. Cuando usted escucha expresiones como he aquí el siervo del Señor, Isaías está profetizando del Mesías. Ahora, en este capítulo 61 nos dice específicamente esto es el Mesías. Pero la palabra Mesías es la misma palabra que en griego es Cristo. En hebreo es Mesías y en castellano es ungido. La misma palabra. Ahora, ¿cómo sabemos que este capítulo 61 Isaías estaba hablando de otra persona y no de sí mismo? Porque cuando vamos a Lucas capítulo 4, Jesús toma este pasaje y lo dice en primera persona, como está escrito el pasaje originalmente. Y cuando lo cita y entrega el rollo, él dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Está diciendo Jesús, yo soy de quien estaba hablando Isaías. Yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, este espíritu que vendría sobre el Mesías, venía sobre él en la plenitud del espíritu. Esta palabra plenitud en la Biblia siempre se evidencia con el número 7.
Cuando usted va a Isaías capítulo 11, usted encuentra la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo sobre el renuevo de David, que también es el Mesías. Isaías capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Todos sabemos que Jesús, tanto por María y José, descendía directamente de la casa de David, ¿sí? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. La plenitud del Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías. Ahora, en el capítulo 61 vemos qué va a hacer el Mesías con ese derramamiento y ese espíritu sobre él como la unción santa. Y él dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, cuando el Señor leyó esto y empezó a hacer todo lo que aquí estaba descrito que él iba a hacer, cuando usted lee todas las cosas que él iba a hacer, casi todo tiene que ver con el hablar. Me envió a predicar, me envió a ordenar, hablar. Cuando usted ve los milagros que Jesús hizo, casi todos sus milagros fueron una orden. Levántate y anda, sé sano. Como creíste, te sea hecho. Lázaro, ven fuera. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sí? Aquí está diciendo que el Mesías, por la venida del Espíritu Santo, iba a profetizar. ¿Sí? Lo mismo que va a hacer usted, lo mismo que voy a hacer yo, que van a hacer mis hijos, que van a hacer mis nietos y que van a hacer mis bisnietos. La palabra de Dios va a salir de sus bocas. ¿Sí? Ahora, cuando usted lee aquí en Isaías 61 y vaya allí conmigo, dice que él le va a predicar buenas noticias a los que están abatidos, ¿sí? Tristes. Todos estábamos abatidos. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando el hombre cayó, por la desobediencia de Adán, la maldición entró en el mundo. Y por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. La plenitud y el gozo es la gloria de Dios. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y yo busqué esa palabra en el original y es estar estrecho, apretado, en apuro, desesperado, como siempre usted ve que está todo el mundo en el mundo. El Señor Jesús vino a darle buena noticia a toda persona que estaba abatida y déjeme decirle algo. Si no estuviéramos en Cristo, todos aquí necesitaríamos esa buena noticia. Porque todo ser humano sin Dios está abatido. Lo demuestre o no lo demuestre, lo diga o no lo diga. En el mundo hay aflicción. Ahora Jesús vino a darles buenas noticias. ¿Qué sería una buena noticia para una persona que está abatida, que está en apuro, afligida, desesperada, sola? ¿Qué sería una buena noticia? Algo que no está viviendo, algo que no ve,
algo que no está experimentando, pero que sería bueno. Dice aquí que el Señor le vino a dar buenas noticias a esas personas, pero también dice que vino a vendar los corazones quebrantados. Y hay un versículo que está en Proverbios 12:18, creo. Dice que hay palabras que son como golpes de espada. En otras palabras, valga la redundancia, cortan, penetran, cercenan, quitan miembros, dejan heridas, laceran y hasta desangran. ¿Sí? Ahora, en el mundo, la gente sufre por las palabras de otras personas. En una oportunidad Dios me mostró el corazón de una persona y tenía muchísimas espadas metidas adentro. No, yo veía que lloraba mucho. Todo el tiempo lloraba, muy triste. Yo pensaba, bueno, ese es su temperamento, su forma de ser. Muy sensible, hasta que vi su corazón, muchas espadas adentro. El problema es que esas palabras se quedaron allí, nadie las sacó y no vendaron esas heridas. Pero Proverbios dice, pero la lengua del sabio es medicina. Así que cuando Jesús empezó a hablar, Jesús no solamente profetizaba cuando le decía a alguien sé sano, Efata, Talita Cumi, no solamente eso era un milagro de Jesús, igual es cuando le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿No te condenaron? No, ni yo te condeno. ¿Está viendo? Palabras sabias que sanaron a esa mujer. Y le dijo, vete y no peques más. Palabras de Jesús que sanaban. La mujer encorvada, 18 años. Jesús pudo decir cualquier cosa. Jesús pudo decir, bueno, sé sana, enderézate, levántate, camina a derecha. Jesús daba órdenes. Pero Jesús dijo, esta hija de Abraham, ¿qué está diciendo? Abraham era el padre de esa nación. No solo el padre de la fe, sino el heredero del mundo, el más rico. Está diciendo, esta mujer es rica, heredera de Abraham, no debe estar así. Dijo, debe ser desatada. ¿Qué está haciendo el Señor? Palabras que sanan. Le está diciendo, tú no tienes que estar así. Tú eres especial. Eres hija de Abraham. ¿Qué está haciendo el Señor? Sanando el corazón quebrantado. Ahora, esto era lo que el Señor hacía por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero yo encontré algo aquí que me llamó mucho la atención porque es algo que Dios le ha puesto a estas hermanas en este congreso. Y es que aquí dice que Él va a ordenar el versículo 3 de Isaías 61, a ordenar, a dar una orden, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y yo busqué ese término gloria en el original hebreo. ¿Y sabe qué es? Diadema, corona, turbante, adorno, embellecimiento. Y tiene que ver con algo sobre la cabeza. Ahora, es entendible porque la ceniza, que es una práctica que todavía se hace en muchas religiones, no solamente los judíos, la ceniza se colocaba sobre la cabeza cuando había mucho duelo o una catástrofe, una situación que de verdad destrozaba a la persona. Ellos acostumbraban ponerse una capa de silicio. El silicio era
tomaban la piel de la oveja negra y se ponían ese traje, era incómodo. Pero ese traje y esas cenizas que se echaban en la cabeza indicaba gran duelo, mucho arrepentimiento, pero también encontré que eso indicaba ruina y devastación. En otras palabras, esto acabó conmigo. Yo no sé cuántas de ustedes han pasado por situaciones que piensan, esto, si aquello no me mató, esto va a acabar conmigo. Pero el hecho de que usted y yo acojamos la idea del diamante inquebrantable, déjeme decirle que para Dios hacer un diamante no se tarda un día. Los diamantes se forman durante años. Y la única forma de formar un diamante es con mucha presión. ¿Sabía? Mucha presión. Porque ellos tienen que estar en las partes muy bajas de la tierra. Y ahí hay mucha presión. Porque ahí hay calor, hay agua, está la tierra, hay fluidos que vienen de abajo, hay mucha presión. Y ese calor intenso y esa presión forman esa piedra que de verdad es inquebrantable. Así que a lo mejor usted dirá, bueno, hermana Betty, ¿usted cree que de verdad Dios va a hacer de mí alguien inquebrantable? Yo he pasado por lo que no ha pasado nadie. Déjeme decirle, Dios la ha estado formando. Yo no sé si a usted le ha pasado que se enferma, los hijos se portan peor, el esposo se porta peor, la economía se descalabra y todo eso al mismo tiempo. Y usted dice, pero bueno, ¿qué es esto? Mucha presión. ¿Está entendiendo? No, Dios se olvidó de mí. Dios te está procesando. Ahora, aquí dice que el Mesías, al hablar por el Espíritu Santo, iba a ordenar que a la gente que tenía ceniza, porque estaba decaída, afligida, porque estaba de duelo, porque estaba devastada y en ruina, se le quitara la ceniza y le pusieran una corona. Y una corona que indicaba que era de la realeza. Y usted y yo seguro hemos leído muchas veces el libro de Esther y le debe encantar el libro de Esther. Pues en el libro de Esther, en el capítulo 4 y 5, hay un pasaje donde nos da un ejemplo muy claro de esto de la ceniza y la corona. Resulta que cuando Amán planea destruir a los judíos y logra que el rey le firme ese edicto, Mardoqueo se entera, si lo leyeron, ¿verdad? Mardoqueo, que era el tío de Esther, era un hombre bueno, un hombre noble, pero no tenía ese acceso al rey como tenían otros. Era judío y tenía un enemigo, un archienemigo. Mardoqueo, cuando escuchó esa noticia, se puso cilicio, se puso el traje. Primero rasgó sus vestidos, se puso el traje de cilicio y se echó ceniza sobre la cabeza. Dice que salió por toda la ciudad clamando. No estaba hablando, no estaba diciendo, ay, tengo una mala noticia, nos van a matar. Estaba gritando, desesperado. Tal era su angustia que todo el pueblo, ¿saben qué empezó a hacer? Romperse la ropa, ponerse cilicio y echarse ceniza. El luto y el duelo que este señor tenía lo trasladó a toda la comunidad judía que había en ese lugar. Cuando le contaron a Esther qué estaba haciendo su tío, Esther también se entera que Mardoqueo, en su desesperación, fue al palacio. ¿Qué iba a hacer? A interceder. Él quería hacer algo. Si un hombre le dicen, tal día vamos a matar a toda esta gente, y tú eres parte de esa gente,
y le dan una sentencia de muerte, yo creo que no hay nada de más presión que eso. Hermano, usted no sabe cuando le dan un diagnóstico, le estoy diciendo, usted está bajo una presión. Eso no va a acabar con usted. Ahora, este hombre fue a presentarse delante del rey con la intención de interceder para que no le pasara nada. Pero ¿saben qué? No pudo entrar. Y dice, ¿por qué no podía entrar? Porque estaba vestido de cilicio y tenía ceniza sobre su cabeza. Cuando Esther sabe todo eso, le envía unos emisarios a Mardoqueo. Usted sabe, Esther estaba en el palacio, Mardoqueo estaba afuera, era un judío normal, Esther era la reina. Así que ella le envía unos emisarios y les dice, llévenle esta ropa. Díganle que se quite eso, que se cambie y se quite la ceniza. Mardoqueo le responde, no, porque nos van a matar y tú deberías hacer algo. Porque no pude entrar yo a hablar con el rey, pero tú estás más cerca. Y si no haces algo por nosotros, si a lo mejor estás allí precisamente por este día, no importa, Dios va a hacer algo, pero tú deberías hacer algo. Si usted y yo escuchamos una noticia como esa, tal vez nos volvemos como locos. Pero Esther le mandó a responder. Mardoqueo, Esther dice que ella va a entrar, aunque no es la norma, aunque en 30 días el rey no la ha llamado a entrar, aunque si entra por voluntad propia sin ser llamada la van a matar, no le importa. Lo único que te está pidiendo es que ayunes. Y usted dirá, ¿no estaban ya haciendo eso? No, estaban pegando gritos. Conocí una mujer, fui a su casa. Me dijo que todas sus noches, todas, eran de vigilia. Y yo le dije, ¿y no duerme? Ya para amanecer es que duermo. Y yo, ¿y por qué vigilas? Porque tengo muchos problemas. Mi esposo era cristiano, está apartado, en desorden. Tengo un hijo enfermo, una enfermedad no tiene cura. Mis hijas están creciendo y rebeldes. Mi esposo no consigue trabajo, no tenemos comida. Tengo muchos problemas. A mí me conmovió esa señora, me conmovió mucho. Yo me fui a mi casa y el viernes de esa semana yo fui a la cocina a preparar una jarra de té y yo tengo una oficinita. Yo dije, hoy voy a vigilar por esa mujer. ¿Cómo es posible que esa mujer esté sola haciendo? Me metí así al cuarto, puse la jarrita. Cuando me senté, Señor, me dijo, ¿qué vas a hacer? Vine a vigilar. Me dijo, Betty, tengo años tratando de entrar a esa casa y no me dejan entrar. Le dije, ¿cómo que no te dejan entrar? Esa mujer te está llamando. Todos los días, dice ella, que vigila de noche. Me dijo, ella no me deja entrar. No entendí nada, pero ¿sabe qué hice? Saqué mi jarrita, apagué la luz y me fui a acostar. Cuando empecé a observarla me di cuenta. Todo lo que hacía eran obras. Esfuerzo de ella. Cero guianza del Espíritu Santo.
Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo les guiará a toda verdad, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra guiar? A lo mejor usted no lo necesita porque no es invidente, pero si usted fuera invidente, sabría que ese que le guía es su todo. Pues esa palabra guiar indica tres cosas. Primero, el destino. Eso lo encontré en el original de esa palabra en griego. El Espíritu Santo es el único que conoce el destino a donde vas a llegar. No, hermana, que yo planeé mi vida, que tengo metas claras, propósitos claros, sí, todo eso está muy bien, pero el destino a donde vas lo sabe el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es el que tiene los medios. Él sabe, si te vas en avión, Él tiene el avión. Si te vas a pie, Él tiene las gomas. Si te vas en bus, Él tiene el autobús. Los medios y los recursos para llegar a ese destino lo tiene Él. Tercero, tú puedes decir, bueno, está muy bien. Ajá, Espíritu Santo, dime cuál es el destino. Dame los recursos a mí, yo los voy a administrar y allá nos vemos. No. Tercero, el Espíritu Santo tiene la ruta. Él dice por dónde es que te vas, si es por avión o por barco, si es a pie o en bicicleta, y por dónde te vas a meter. ¿Está entendiendo cómo lo guía el Espíritu Santo? Usted no lo puede manipular. No funciona con Dios. A Dios no se manipula ni con lágrimas, ni con llantos, ni con muchas rodillas. Dios ve el corazón. Dios ve cuando usted dice, Señor, estoy dispuesta a hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Así sea lo que no me guste. Y tiene derecho, porque Jesús dijo, miren, yo no he venido a hacer mi voluntad. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe por qué? Porque yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, no ando con quien quiero. No acepto a uno y rechazo al otro. Yo simplemente, el que Dios me envía, ese es el que yo tengo que recibir. Ahora, el Espíritu Santo nos va a guiar en la medida en que nosotros cedamos el control completo de nuestras voluntades, acciones, deseos, pensamientos, emociones y todo. Y no tenga miedo, porque le voy a decir una cosa, usted piensa así y él piensa así. Ahora, Esther hizo lo correcto. Esther no se puso el traje de cilicio, tampoco se echó ceniza, era judía, también iba a morir. No salió desesperada a gritar a la gente, oren conmigo, oren conmigo, oren conmigo. No pasó un correo diciendo la situación tan terrible que tenía. Le dijo a Mardoqueo, voy a ayunar 3 días. ¿Sabe qué es eso? Decisiones de calidad. Y voy a ayunar por esto. Y cuando terminó de ayunar, ¿sabe qué hizo? Se puso el traje de reina. Se puso la corona de gracia. ¿Y sabe qué? Pudo entrar. Satanás nos ha dicho a nosotros que cuando nosotros fallamos no podemos entrar. Déjeme decirle, usted puede entrar cada vez que usted quiera al trono de la gracia. Y más cuando se está portando mal. Porque dice, para hallar gracia.
Yo me acuerdo que había, en mi tiempo cuando yo era niña, en la iglesia habían muchas canciones que hablaban de eso. Y había una que me gustaba mucho a mí. Todavía la recuerdo. Yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida, Señor, hazme de nuevo. Y llora y llora y llora. Y me encantaba. ¿Sentiste al Señor? Sí, porque llora y llora. Y yo entendí que el Espíritu Santo y su manifestación tiene que ver con llorar, quebrantarse, estar triste, llorar y llorar. Y un día yo vi que yo llegué a una casa, una visión que tuve, era una casa de una persona rica, era un palacio. Y cuando yo entré había una fuente en todo el centro, pero la fuente era de sangre. Y yo entraba precipitada a esa casa, abría las puertas y me tiré en esa fuente. Y llora y llora y llora. Y en eso escuché a Dios que me dijo, hija, tienes tanto tiempo allí tirada, ¿cuándo vas a entrar? ¿Cuándo vas a conocer la casa? ¿Cuándo vas a venir a donde yo estoy? Pasa de allí. Y yo no entendía. Pero los procesos fuertes, las presiones que usted vive, van a hacerle a usted un diamante. ¿Sabe por qué otra cualidad tiene el diamante? Tiene luz en él. Es una piedra que tiene luz adentro. Es inexplicable. Y en esos procesos, la luz se ilumina en su corazón. Alumbra sus tinieblas. Mardoqueo no pudo entrar, pero Esther pudo entrar. A lo mejor el problema no es cuánto tiempo ha estado orando, o qué no ha hecho, o qué ha dejado de hacer. El problema es su identidad y su actitud y su confianza con la que se acerca al trono de la gracia. Esther no fue allá mal vestida, no fue allá dando lástima, fue como una reina y la trataron como tal. Ahora, el Mesías venía a quitar la ceniza de la cabeza y a ponernos una corona cuando el Espíritu Santo se derramara sobre toda carne. Ya ese es este tiempo. ¿Sabía? Hermana Betty, usted está hablando de algo que yo no lo he vivido. Yo he ido a cultos y veo a la gente hacer cosas, danzar, hablar en lengua. Hay muchas cosas que ocurren que yo veo que es el Espíritu Santo, pero yo no he experimentado eso. Pero Jesús, cuando empezó a predicar, empezó a dar buenas noticias. Y si usted va a Lucas 4, no vamos a ir ni a leerlo, yo se lo voy a referir y usted en su casa lo analiza. Jesús llegó a su ciudad, a Nazaret, donde se crió. No nació allí, pero se crió allí. Y el día sábado entró a la sinagoga, dice, como era su costumbre. Ya lo conocían. Era un maestro. Le dieron a leer el libro de Isaías. No existía un libro así. Era un rollo. Isaías no tenía capítulos ni versículos y las palabras no tenían espacio. Todas estaban pegadas, era un rollo leer ese rollo. Más rollo conseguir exactamente el pasaje que leyó Jesús. Él lo abrió y leyó allí. Y dice que cuando terminó de leer dijo,
hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Y se sentó, algunos comentaristas dicen, porque en las sinagogas había una silla que nadie usaba, que se suponía que era para el Mesías. Algunos comentaristas dicen que tal vez se sentó en esa silla, por eso todos lo miraron. No sé si se sentó allí. Lo cierto es que todos lo miraron porque él empezó a hablar. ¿Y qué salía de su boca? Palabras de gracia. ¿Qué son las palabras de gracia? Buenas palabras. Jesús empezó a decirles, miren, ¿saben qué? Voy a sanar a todos los que están enfermos. Y todos los ciegos van a volver a ver. Los que están cojos van a saltar como un ciervo, con pies firmes. Y los que tienen el corazón roto se los voy a vendar. A los pobres les voy a enseñar cómo salir de la pobreza y les voy a dar buenas noticias. Y todos los que han sido esclavos y cautivos, este es el año de su liberación. ¿Por qué? Llegó el año del jubileo. Ese año que Dios estableció en la antigüedad, cada 50 años, el año 50, había que declarar liberación a todos los presos, devolverles sus tierras, devolverles sus bienes de sus parientes originales. Si nacieron hijos mientras eran esclavos, sus hijos también son libres. Y nadie podía cobrarle nada a nadie, toda deuda era perdonada. No hay registro en la Biblia de que ellos en algún momento hicieran ese año. Así que cuando Jesús llega, dice, este es el año que de gratis, de balde, sin que paguen, los voy a liberar de toda deuda y de toda esclavitud. Jesús está predicando eso en la sinagoga. Buenas noticias. Buenas noticias. A veces nosotros decimos, yo quiero que el Espíritu Santo me hable. ¿De verdad usted quiere que el Espíritu Santo le hable? El Espíritu Santo le va a decir cosas que usted no ha visto, cosas que no ha escuchado y que no se ha imaginado. Pero si su pensamiento y sus expectativas son malas, ¿cómo el Espíritu Santo puede guiarle? ¿Me está entendiendo? Tengo esto para ti. Quiero que hagas esto. No, eso no se va a dar. Son cosas mías. Anhelamos que el Espíritu Santo nos diga cosas sobrenaturales, pero Él nos dice cada día cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que nadie se ha imaginado, pero no son sus expectativas. Cuando Jesús empezó a hablarles buenas noticias, ¿sabe qué pasó? Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Y saben qué estaban pensando? Médico. Míralo, hablando de buenas noticias. ¿Cómo va a ser eso él aquí si nosotros lo conocemos? Creció aquí. Es hijo de José. ¿De dónde saca este que está ungido? Que va a hacer que los ciegos vean. Hemos escuchado que por otras tierras se oyen rumores que sana, que liberta y todo, pero aquí no ha hecho nada. Jesús dijo, miren, ¿saben qué? En el tiempo del profeta Elías habían muchas viudas en Israel, muchas necesitadas. Y Dios no envió al profeta a ninguna viuda de Israel. La envió a Sarepta de Sidón. Allá envió al profeta. ¿Por qué, hermana Betty, envió al profeta para allá y no lo envió a Israel? Si se queda en el contexto de por qué Jesús lo está citando, va a entender que la única que le iba a creer a ese loco profeta era la viuda que estaba en Sarepta de Sidón. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le hable? Créale. Y espere cosas buenas. Espere cosas grandes.
Luego dice el Señor, había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¿Y por qué hizo eso con Naamán? ¿Por qué no lo hizo con los que estaban aquí? Porque el profeta era Eliseo y todos lo conocían. Y si Eliseo decía, métete en el Jordán, no le iban a creer, lo conocían. ¿Qué va a estar profetizando Eliseo? Pero a Naamán le dijo la sierva, en mi tierra hay un hombre que si él ora por ti, te vas a sanar. El hombre vino con carros, caballos, de todo. Vino dispuesto a recibir un milagro. Y así tiene que ser usted todo el tiempo. Si usted va a ir a ese campamento, a ese congreso o retiro, no crea que las únicas que tienen que orar y ayunar son las hermanitas que están aquí. Usted tiene que hacerlo. Porque en su boca Dios va a poner palabras para profetizarle a alguien. Y cuando usted abra su boca, las cadenas se van a romper. Y palabras de sabiduría van a salir de usted y los corazones rotos van a ser vendados. Y mientras usted está durmiendo en su habitación, su vecina le va a decir, ora por mí. No le he dicho a nadie, pero tengo este problema. Usted no va a salir de allí a buscar a Dayi. Usted se va a sentar allí, va a agarrar su Biblia y le va a decir en el nombre del Señor, esta es la palabra de Dios para ti. ¿Me está entendiendo? Porque a veces usted piensa, no, yo voy a ir a ver qué me dan. Déjeme decirle una cosa, usted es la sierva del Dios viviente. Ahora, el Señor les dijo a ellos, no puedo hacer nada aquí. No puedo hacer milagros aquí. ¿Por qué? Porque sus ojos y sus oídos están cerrados. Cuando usted va a Mateo capítulo 13, ve que el Señor se levanta muy tempranito y se va a la orilla a orar. Él se paraba muy temprano a orar, pero cuando llegó, adivine qué, el gentío estaba en la orilla. Y les empezó a hablar. No les estaba diciendo, bueno, hoy quiero hablarles de la oración. Ustedes tienen que orar así, Padre nuestro. No. Abrió su boca y empezó a decir, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Los discípulos que se pararon más tarde, llegaron allá y lo encontraron en plena disertación del sembrador salió a sembrar. Y dijeron, ¿pero qué está diciendo? Señor, estoy hablando como loco. ¿Por qué les hablas así? Ellos no están entendiendo nada. El Señor les dijo, tengo que hablarles así. Porque tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Porque el corazón de ellos está muy gordo. Y por eso, como sus oídos no están abiertos y no entienden en su corazón, no se van a convertir y yo no los puedo sanar. ¿Está entendiendo? Y cuando va a Isaías 54, dice que me levantaré. El Espíritu del Señor levantaba a Isaías y dice, me despertará mañana tras mañana y abrirá mi oído para escuchar cosas que nadie oyó. Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y que nadie oyó y que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y Él nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu.
Pero el espíritu que tenemos nosotros no lo tiene nadie en el mundo. En Romanos dice que el espíritu que está en nosotros no es el espíritu que está en el mundo. Ellos no entienden. El espíritu que opera en el mundo es un espíritu de esclavitud. No pueden ser libres. Son esclavos en su mente, son esclavos de sus deseos, son esclavos del pecado, son esclavos de sus hábitos. No pueden, no conciben en su mente una vida fuera de esa. Son esclavos. El espíritu que está en nosotros no es de esclavitud. Es el Espíritu de Dios que vino a nosotros y es el Espíritu de su Hijo y nos hace hablarle a Dios y decirle, Abba Padre, con toda confianza, sin culpa, sin mancha, sin reproche, sin vergüenza. Como cuando uno se acerca a una persona que sabe que esa persona te conoce, conoce tus fallas, tus debilidades, tus defectos, pero te ama y te ha aceptado como eres y te quiere. Le voy a decir una cosa, solo los padres. Nadie más es así, solo los padres. Dios, en su trono de gracia, es nuestro Padre. Así que usted va allí con toda confianza. ¿Sabe por qué? Porque en usted está el espíritu de su Hijo. Y cuando usted se acerca a Dios con toda confianza y le pide, Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Y si piden al Espíritu Santo, ¿saben qué voy a hacer? Se los daré. El mismo espíritu que estaba en Jesús, espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de conocimiento, es el mismo que está en usted. Así que no hay cosa que usted no pueda entender y no hay problema que usted no pueda resolver. Cuando usted dice, Espíritu Santo, yo tengo la sabiduría de Dios por tenerte a ti. Recibo la sabiduría para esto. Y usted se dispone a escuchar al Espíritu Santo por donde sea que vaya a hablarme. ¿Sí? Porque usted está esperando la sabiduría de Dios y la va a recibir. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo vino sobre usted como vino sobre Jesús. Pero también en el Isaías 42 dice, el Espíritu del Señor está sobre el Mesías para darle fuerzas. Y nosotros hemos leído y nos sabemos de memoria Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Cuando usted está a punto de desmayar porque ya no tiene fuerza, ¿qué hace Él? Le da las de Él. Le está diciendo, no te rindas, no cuelgues los guantes, no desistas. Es duro, es difícil, es rudo, es un proceso, pero yo estoy contigo. ¿Sí? Y si vas a caer, yo te doy mis fuerzas. ¿Por qué te doy mi fuerza? Porque estás esperando en mí. Las fuerzas no vienen porque usted mire a los lados, las fuerzas vienen porque usted está mirándolo a Él. Y los que esperan en Él tendrán nueva fuerza. Así que el Espíritu Santo no solamente te enseña y te guía, Él te hace fuerte. Él te hace que soportes. Él hace que sea llevadero todo lo que estás viviendo. Cuando pienso en los días en que estuve mucho tiempo enferma y muy enferma, recuerdo esos días siempre y digo, Señor, no recuerdo ya ni cuánto era lo que me dolía, porque tú hiciste
esos días maravillosos. Y es verdad. Si llegaba la noche, no estaba triste ni asustada. Si llegaba la noche, yo pensaba, el Señor va a venirme a visitar, se va a encender la luz en este cuarto. Cuando caminaba y no tenía fuerza, le pregunté, cojeaba y no quería que mis hijos me vieran cojeando. Le dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, Isaías 35, ¿qué dice? Dile a la pierna, a las rodillas débiles, que se pongan fuertes. Así que yo empecé a subir las escaleras de mi casa así. Rodilla, afírmate. Pies, ponte fuerte. No sé en qué momento se me quitó el dolor, pero desapareció. ¿Qué hice? Le dije al Espíritu Santo que está allí, es mi guía. ¿Qué hago? ¿Qué palabras son las que tengo que decir? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú vas a profetizar. Y me dijo las palabras que tenía que decir. Había una mujer en una célula que yo estaba. Esa mujer llegó allí. Yo no sabía que tenía leucemia. Yo estaba enseñando y estaba hablando de la palabra de Dios es medicina. Y cité algunos pasajes de sanidad. Y ahorita para concluir voy a leer uno. Esa mujer yo veía que apretaba al esposo y lloraba. Y yo dije, no, bueno, Dios la está tocando, dije yo. Pero yo estaba describiendo algo y yo no sabía que yo estaba describiendo el examen que le iban a hacer, que era una punción en la médula, una cosa terrible. Y no sabía que yo le estaba hablando a ella. Ella sí sabía. Lo cierto es que ella se va de allí y se llevó esos pasajes. Y hizo lo que yo dije. En la noche y en la mañana, usted lea esos pasajes en voz alta, en primera persona. Por ejemplo, Éxodo 15, 26, yo soy tu sanador. ¿Sí? Ok. Ella empezó a hacer eso, pero se dio cuenta que el pelo ya no se le caía. Ella siguió su tratamiento.